Muy buenos días a todas y a todos. Estamos nuevamente aquí este día 4 de abril. Soy el padre Nicolás de aquí en Jutiapa, Guatemala, y estamos meditando la palabra de Dios en este último sábado de Cuaresma, ya a las puertas del comienzo de la Semana Santa, de este acontecimiento. Por eso leemos así en el Evangelio según San Juan. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo con Lázaro, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Por eso, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron el consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua judía. Muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase de modo que pudieran arrestarlo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este texto, por supuesto, ya vemos la conflagración contra Jesús. Pese a que acababa de revivir a Lázaro, un acontecimiento que daba muestra del signo que estaba haciendo Jesús, que era verdaderamente de Dios, que alguien volviera a la vida. Sin embargo, eso los encendió peor. Y justamente ya planearon cómo matarlo. Por supuesto que eso ya lo sabían todos, y Jesús también. Y por eso dice el mismo Evangelio que se fue a un lugar alejado. El cuestionamiento de la gente era: ¿va a venir o no va a venir? Sabemos lo que sucede el día de mañana con el Domingo de Ramos, que le entra en un burrito haciendo todo un signo, ¿no? Pero no entra así nomás. Se nota que Jesús antes, el día anterior, tuvo que haber pensado cómo entrar. Tuvo que haber dicho: bueno, como otras veces había entrado así sin que nadie se diera cuenta, pero esta vez no. Esta vez tomó la decisión clara de decir: enfrento el mal. Y de una manera muy pública, porque sabemos que después todo Jerusalén, toda la ciudad, se alborotó con la entrada. Y entonces eso lo tuvo que haber pensado Jesús antes, en un día como hoy, un sábado antes, con sus discípulos, que seguramente tal vez él lo haya dicho, pero pensarlo lo pensó. ¿Y por qué? Porque quiso hacer un signo y quiso demostrar cómo enfrentaba el mal.
y por supuesto el riesgo de su muerte, que estaba muy cercano. Él sabe eso y lo enfrenta. ¿Qué nos dice un día como hoy esta actitud de Jesús? Por supuesto que nos dice que él tenía una clara convicción, o sea, sabía lo que hacía, sabía por qué lo hacía y lo que es más, asumía las consecuencias. O sea, el modo de enfrentar realidades y mucho más realidades de dolor es así, con una convicción clara. Ahora que estamos en cuarentena, que podemos pensar y podemos meditar, tal vez tengamos muchas cosas para pensar. Esta Semana Santa va a ser especial. Entonces vamos a meditar más en profundidad sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte, nuestra resurrección, sobre cómo enfrentamos las cosas, porque tal vez tengamos cosas para enfrentar. ¿Cómo enfrentarla? Así, sin que nos demos cuenta, dejándolo pasar, o la actitud de Jesús, sabiendo lo que hacemos, por qué lo hacemos y asumiendo las consecuencias. Lo digo porque estamos en una pandemia que a muchos los deprime seriamente, o les dicen, esto nunca pasó, esto... Y en el fondo, si quiero hacer un poco de memoria, claro, nunca pasó en un modo como el que estamos viviendo hoy, pero que han pasado epidemias y pandemias, muchas. Yo soy testigo porque cuando crecimos veíamos gente con polio, porque unos años antes de que yo naciera, la gran epidemia fue de poliomielitis. Y contrariamente al coronavirus de hoy, pegaba especialmente a los niños. Y muchos murieron. Y muchos quedaron discapacitados, que seguramente algunos los conocemos, que quedaron discapacitados de poliomielitis. Y como digo esto, si queremos vamos a hacer más memoria. ¿Y quién no sabe históricamente de la peste de Europa, las pestes que hubo, por ejemplo, de cólera o de otras, que mataron a miles? Sin ir más lejos, recuerdo, mi abuelo me comentó, antes de emigrar de España hasta Argentina, tenía 9 hermanos más, y él me comentó cómo se murieron con una peste en España. Dice, enterrábamos a uno, volvíamos a la casa y estaba muerto el otro. Sus 9 hermanos murieron así. Y él se fue a Argentina en barco, hace mucho tiempo. Yo digo, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que ubicarnos en la situación, pero esto es mundial, claro, porque hoy tenemos una comunicación en aviones y en cibernética que antes no teníamos, es cierto. Pero también hoy tenemos el desafío de la solidaridad que siempre hubo en epidemias graves. Todos aquellos que entregaban su vida a la solidaridad y todo lo que se preocupaban, y lo que es mucho más también, las oraciones. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que esta epidemia la van a parar los científicos. No, los científicos solo no. La fe de un pueblo que es solidario con el otro, que se disciplina, que se queda en cuarentena y que tiene una profunda fe y una confianza y que decide hacer esto, como Jesús. Sé lo que hago, sé por qué lo hago y asumo las consecuencias. Yo creo que vamos a salir de esta pandemia así, con esa confianza en Dios que me da decir, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y asumiremos las consecuencias después de esta pandemia también. Pasaremos por el dolor y saldremos resucitados, sí. Tenemos que tener esa esperanza clara. Y que en esta Semana Santa tan especial aprendamos de Jesús. Asumir el dolor. Por eso los dejo a todos ustedes. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.